Hermano y hermana en Cristo, hoy vamos a ver Hechos de los Apóstoles capítulo 27. Una disculpa por haber dejado de subir un poquito de los videos. Tuvimos algunas complicaciones, pero estamos de vuelta. Y pues bueno, con la gloria y gracia de Dios vamos a continuar haciendo estos videos para ustedes. Y pues bueno, vamos a ponernos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Y pues bueno, vamos a comenzar con la lectura. Dice, Hechos de los Apóstoles capítulo 27, de viaje hacia Roma. Cuando se decidió que nos debíamos embarcar rumbo a Italia, Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un tal Julio, capitán del batallón Augusto. Subimos a bordo de un barco de Adrumeto que se dirigía a las costas de Asia y zarpamos. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de la ciudad de Tesalónica. Llegamos a Sidón al día siguiente. Julio se mostró muy humano con Pablo y le permitió visitar a sus amigos y que pudiese atenderle. Partiendo de allí nos desviamos hacia Chipre, pues los vientos eran contrarios. Atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia y llegamos a Mira, de Licia. Allí el capitán encontró un barco de Alejandría que se dirigía a Italia y nos hizo subir a bordo. Durante varios días navegamos lentamente y con muchas dificultades. Llegamos frente a Crido. Como el viento no nos dejaba entrar en ese puerto, navegamos al abrigo de Creta, dando vista al cabo Salmón. Lo costeamos con dificultad y llegamos a un lugar llamado Puertos Buenos, cerca de la ciudad de Lasea. El tiempo transcurría, ya había pasado la fiesta de ayuno y la navegación empezaba a ser peligrosa. Entonces Pablo les dijo, amigos, yo veo que la travesía es muy arriesgada y vamos a perder no solo la carga y la nave, sino también nuestras vidas. Pero el oficial romano confiaba más en el piloto y en el patrón del barco que en las palabras de Pablo. Como además este puerto era poco apropiado para pasar el invierno, la mayoría acordó partir esperando alcanzar, con un poco de suerte, el puerto de Fénix, que estaba abierto hacia el suroeste y el noroeste, y donde pensaban pasar el invierno. Tempestad y naufragio. Comenzó entonces a soplar un ligero viento del sur y pensaron que lograrían su objetivo. Levaron anclas y costearon la isla de Creta, pero poco después la isla fue barrida por un viento huracanado que llaman Euroaquilón. El barco fue arrastrado y no se logró hacer frente al viento, de manera que nos quedamos a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de una pequeña isla llamada Cauda, logramos con mucho esfuerzo recuperar el bote salvavidas. Una vez subido a bordo, hubo que asegurar el casco ciñéndolo por debajo con cables. Ante el peligro de encallar en las arenas de Sirte, soltaron el ancla flotante y nos dejamos arrastrar. El temporal era tan violento que al día siguiente tuvieron que arrojar al agua parte del cargamento. Al tercer día los marineros arrojaron al mar con sus propias manos también el aparejo del barco. Como la tempestad seguía con la misma violencia, los días pasaban y no se veía ni sol ni las estrellas. Estábamos perdiendo ya toda esperanza. Como hacía días que no comíamos, Pablo se puso en medio de ellos y les dijo, amigos, ustedes tenían que haberme escuchado y no salir de Creta, pues nos habríamos ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora los invito a que recobren el ánimo. Sepan que se va a perder el barco, pero no habrá pérdidas de vidas. Anoche estuvo a mi lado un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo,
Pablo, no tengas miedo, comparecerás ante el César, y Dios te concede la vida de todos los que navegan contigo. Ánimo, ánimo pues, amigos míos, yo confío en Dios y todo sucederá tal como me ha dicho. Acabaremos en alguna isla. Hacía ya 14 noches que éramos arrastrados a la deriva por el mar Adriático. Cuando hacia la medianoche los marineros presintieron la proximidad de tierra, midieron la profundidad del agua y era de 37 metros. Poco después la midieron de nuevo y era de 27 metros. Temerosos de que fuéramos a chocar contra unas rocas, tiraron 4 anclas desde la popa y esperaron ansiosamente a que amaneciera. En cierto momento los marineros intentaron huir del barco y bajaban el bote salvavidas al mar como si quisieran alargar las claves de las anclas de proa. Pero Pablo dijo al capitán y a los soldados: si esos hombres abandonan el barco, ustedes no se salvarán. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer al agua. Como aún no amanecía, Pablo los invitó a que se alimentaran, diciéndoles: hace 14 días que no tomamos nada. No hacemos más que esperar y permanecer en ayunas. Si quieren salvarse, ¿por qué no comen? Les aseguro que ninguno de ustedes perecerá, y ni siquiera uno de sus cabellos se perderá. Dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios delante de todos, lo partió y se puso a comer. Los otros se animaron y al fin todos se pusieron a comer. En total éramos 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, tiraron el trigo al mar para reducir el peso del barco. Cuando amaneció no reconocieron la tierra, pero divisaron una bahía con su playa y acordaron hacer lo posible por anclar en ella el barco. Soltaron las anclas y las dejaron caer al mar mientras aflojaban las cuerdas de los timones. Izaron el viento, la vela delantera y se dejaron arrastrar hacia la playa. Pero chocaron contra un barco de arena y el barco quedó encallado. La proa se clavó y quedó inmóvil, mientras la popa se iba destrozando por los golpes violentos de las olas. Entonces los soldados pensaron en dar muerte a los presos por temor a que alguno se escapara nadando, pero el capitán, que quería salvar a Pablo, no se los permitió. Ordenó que los que supieran nadar se tiraran, fueran los primeros en tirarse al agua, y se dirigieron a la playa. Los demás se agarrarían a tablones o a restos de la nave. Así todos llegamos sanos y salvos a tierra. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Y pues bueno, así termina este capítulo 27. Realmente, si nos damos cuenta, digamos que es este suceso para que comparezca ante el César Pablo. Sabemos que ya había, con el rey Agripa, ya había pues dado testimonio, tenía que dar testimonio. Pablo, en estos últimos, digámoslo así, momentos de su vida, nuestro Señor quiere que antes de que pues obviamente vaya a perder la vida, de testimonio, ¿no? Vimos cómo anteriormente, pues él mencionaba que era de los judíos, que era de uno de las 12 tribus de Israel, y que precisamente inclusive los mismos maestros de la ley junto con el sumo sacerdote le habían dado un permiso especial para casar a los cristianos. Él comenta que pues fue uno de los que, digámoslo así, odiaba a Cristo, que posteriormente tuvo su conversión cuando Dios lo encuentra y tiene su, digamos, experiencia espiritual. Se convierte y pues bueno, da testimonio de que pues ahora cree en Cristo y que precisamente pues sí existe, ¿no? Y también pues aquí vemos prácticamente dos cosas que son muy importantes recalcar para este capítulo. Primero, que los mensajes proféticos, Pablo sigue recibiendo mensajes proféticos. Vemos cómo el don de profecía digamos, en este Nuevo Testamento nunca se perdió. A pesar de que hay una parte en la Biblia, en los Evangelios, que menciona que los profetas se acabaron con Juan el Bautista, quiero aquí recapitular porque sí sirve de algo, o de mucho más bien. ¿Por qué? Muchas personas no entienden esa parte del Evangelio que que nuestro Señor Jesús mencionaba. ¿Por qué dice que con Juan el Bautista terminan los profetas? ¿Y por qué? Y qué curioso que después de que nuestro Señor Jesucristo y Juan el Bautista pierden la vida, vemos que en Hechos de los Apóstoles, no nada más Pablo,
Pedro también recibía mensajes proféticos, Ágabo. Entonces, muchos hombres de Dios tenían este don de profecía. Entonces, el don de profecía no terminaba. Aquí recordemos algo muy importante. Lo que profetizaba Juan el Bautista y los antiguos profetas, digámoslo así, antes de Juan el Bautista, todos los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué era lo que profetizaban? La llegada de un Mesías. Entonces, como nuestro Señor Jesucristo nace, por eso es que él menciona que los profetas terminan con Juan el Bautista, pero ¿a qué hace alusión o a qué se refiere nuestro Señor en ese evangelio? Que terminan los profetas que van a anunciar, escúchenme, que van a anunciar la llegada de un Mesías. Es decir, si ahorita nosotros tenemos, diríamos, personas que dicen serse profetas o que se llaman profetas, pero que anuncian a un Mesías nuevamente, entonces a ese tipo de personas se dice que para nosotros son falsos profetas, y ahí se cumple esa parte de nuestro Señor Jesús que dice que los profetas terminan con Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque nadie puede volver a anunciar la llegada de un Mesías. Nadie. Entonces, aquí tenemos ese punto importante. ¿Por qué lo menciono? Porque aquí vemos cómo Pablo les menciona, tanto al oficial que lo llevaba junto con los que estaban en el barco, les dice, mi ángel se me apareció y me dio un mensaje que ninguno va a perecer, ¿no? Es decir, nadie va a perder la vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el ángel le da un mensaje de Dios. Él tiene que ir a dar testimonio y se lo dice claro. Entonces, los mensajes proféticos siguen en la actualidad, pero ojo, no te van a hablar de la llegada de un Mesías. Entonces debemos de aclarar estos dos puntos porque sirven. Para las personas que digan, no, es que las profecías terminaron con Juan el Bautista, no saben interpretar esa parte del Evangelio que ahorita se los estamos explicando, para que tú también pues aprendas a defender esa parte de tu fe y que les menciones eso, ¿no? Que los profetas van a continuar, pero que lo que se profetiza ahí es, o más bien que lo que se dice es que nadie va a anunciar nuevamente o va a profetizar la llegada de un Mesías. Ahora, tenemos otro punto muy importante, la bendición de la comida. Aquí vemos cómo estaban en ayunas estas personas porque estaban espantados, ¿no? Con todo el mar, el clima, las mareas. Y pues vemos cómo Pablo les menciona, vamos a comer porque si no, ahora sí que no vamos a sobrevivir. Pablo sabía que no iban a morir, aunque se estuviera destruyendo el barco, no iban a morir, porque él confía en la promesa de Dios, en las palabras de Dios. Algo muy importante, porque en la actualidad nosotros que estamos recibiendo los mensajes proféticos de algunos profetas, por ejemplo el padre Michel, por ejemplo, no sé, Abraham, Enoc el buen pastor, hay muchas personas que desconfían, que no creen, y pues bueno, aquí vemos cómo claramente Pablo dice, no te preocupes, es decir, Pablo no está intranquilo, a pesar de que ve que el mar o que el barco se está cayendo a pedazos, se está desmoronando. Pablo no entra en temor, no entra en pánico, porque él confía en la palabra de Dios, confía en el mensaje profético. Algo que ahorita en la actualidad nosotros no, nosotros de repente tenemos dudas, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si en la hambruna quedo, y si en una peste quedo, y si en la devaluación del dinero no tengo con qué comer, o todos mis ahorros, mis sacrificios, es decir, no creemos en los mensajes de Dios, no creemos en su promesa. Recordemos que las promesas de Dios ahorita que Él menciona y dice, hagan la consagración al Inmaculado Corazón de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Si tú haces lo que se te indica, estar en estado de gracia, ¿cómo estar en estado de gracia? Yendo a misa, teniendo primero los 6 sacramentos, bautismo, comunión, confirmación, unción de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio, tu confesión de vida y confesarte una vez al mes después de eso, ¿no? Mínimo. Entonces, las idas a misa, visitar al Santísimo, comulgar de rodillas y en la boca. Entonces, de esa manera, rezar el rosario diario, tu consagración, como le dijimos, al Inmaculado Corazón o a los a los Sagrados Corazones de Jesús y María. Es decir, una vez teniendo eso, ¿de qué te preocupas? Sé como Pablo, en lo personal o experiencia de un testimonio personal, yo por lo menos me siento tranquilo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo caso como San Pablo, ¿no? Si llega un mensaje profético, si tú haces lo que el mensaje profético dice, no tienes confianza y fe en el Señor, entonces no tienes por qué entrar en miedo, en pánico.
que entre en miedo, en pánico el que no está preparado, el que no sabe. Y también digo, a uno finalmente se les enseña, porque finalmente es eso. Tú les enseñas a estas personas a que estén en gracia. Si ellos no quieren escuchar, ya no queda en ti. Es como Pablo les dice, coman. Él, ¿qué es lo que hace? Bendice el alimento, toma el pan, bendice el alimento. ¿Y qué es lo que hace? Se pone a comer, ¿no? Invita a los demás. Y lo mismo hacemos nosotros. Si nos quieren hacer caso, qué bueno. Y si no, pues ¿qué hacemos? Debemos de orar por ellos nada más, ¿no? Entonces son como que estos dos ejemplos con los que yo me quedo en esta parte de Hechos de los Apóstoles capítulo 27. Posteriormente ya vamos con un capítulo más para terminar y vemos cómo, bueno, finalmente vemos cómo en este capítulo se cumple la profecía, ese mensaje profético. Nadie muere a pesar de que el barco ya estaba por, digamos, hundirse. Tocan tierra o ven que hay tierra cerca, se van a nadar y vemos cómo precisamente, ¿no? Aquí algo curioso, los soldados querían matar a los que iban, ¿no? Digamos, a los presos. Y sin embargo, el propio jefe, el comandante que estaba con ellos, no quiere que Pablo muera porque algo hay ahí muy bonito. Como que el comandante, como que dice, híjole, creo que este amigo, si es de Dios, no vaya a ser que pues vaya a pasar algo malo si lo matamos, ¿no? Entonces, algo muy, muy bonito, ¿por qué? Porque él como que empieza a convertirse, como que quiere creer en Cristo, ¿no? En las palabras de Pablo, ¿no? Y eso es muy, muy bueno porque, pues él da la orden, ¿no? Si no fuera por él, se hubieran muerto, ¿no? Pero aquí vemos cómo se cumple la profecía de San Pablo, que les dice que no van a morir, y así es, todos se salvan y pues llegan a tierra. Y pues bueno, en esta parte de Hechos de los Apóstoles concluimos. De mi parte es todo, que Dios te bendiga.